Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de ArchiCAD Week, la primera de toda la semana. Les recuerdo que toda la semana estaremos teniendo sesiones de diferentes temas de 10 de la mañana a 11 de la mañana. Para quien quiera registrarse, puede encontrar todos los links en nuestras redes sociales, en mails, en nuestro blog. Y bueno, por supuesto, al terminar la sesión también yo se los voy a estar compartiendo para que puedan ir registrándose a cada uno de los eventos de la semana, ¿vale? Entonces, esperamos que lo disfruten mucho. Y bueno, el día de hoy nos están acompañando Héctor Simo de Presto Caribe y Fernando Osornio de Consulting and Construction. La sesión del día de hoy se va a tratar sobre presupuestos desde un modelo BIM 5D con ArchiCAD y Presto, ¿vale? Entonces, bueno, yo espero que lo disfruten mucho, que les sea de muchísima utilidad y pues, sin más preámbulo, les presento al ingeniero Héctor Simó de Presto Caribe, que nos va a platicar un poquito, hacer una presentación sobre Presto, sobre sus alcances y, por supuesto, la interoperabilidad que se puede alcanzar entre ambos softwares, ¿vale? Y pues, disfruten. Bienvenido, Héctor, adelante. Buenos días a todos y a todas. Vamos a empezar haciendo una pequeña introducción de quién es el fabricante de Presto. Empezó una empresa que se llamaba Soft SA y hace 5 años pues le cedió la empresa a una empresa que se llama RIP Software SE de Alemania. Tenemos ya 40 años en el mercado y alrededor de 40.000 usuarios de habla hispana en el mundo entero. También RIP Spain ofrece otra plataforma que se llama iTube, pero no es alcance de este webinar. Hablando un poquito de historia, tal como ven ahí en la gráfica, los años 1900, en enero del 1980, el señor Fernando Valderrama inició este proyecto, se llamaba SOF, y Presto inició como un simple programa de presupuesto. Como ven ahí en la gráfica, cómo fue avanzando el tiempo. ArchiCAD llegó en el 1984 y a partir de ahí un montón de cosas han pasado. Desde ese momento en que Presto inició, pues comenzó a integrarse con los demás software de la época, incluyendo obviamente ArchiCAD, para interactuar con los presupuestos. Como hoy día todavía existen algunos de esos software, pero básicamente la integración con ArchiCAD fue prácticamente inmediata. Y entonces, hoy lo que vamos a tratar es que ese modelo que obviamente podemos hacer con ArchiCAD, cómo lograr interactuar con Presto para que ese presupuesto, ese 5D, pues salga con información de calidad. ¿Por qué? Porque ya es muy sabido por todos que cada vez más, tanto el sector público como privado, como de bancos, de instituciones financieras, etcétera, etcétera, pues piden o algunos hasta exigen que todo proyecto venga a partir de un modelo. ¿Y por qué? No es por capricho, es porque realmente cuando se habla de presupuestos que no incluyan volumetría a través de un proceso BIM, estamos hablando de un proyecto donde tiene altos riesgos de que la volumetría no esté del todo correcta. Por lo tanto, los riesgos de desviaciones del proceso constructivo, tanto de tiempo como de dinero, pues es muy, muy probable. Y por lo tanto, por eso hoy día se habla del BIM, no solamente para que el proyecto se vea bonito, se vea envolvente, los dueños del proyecto los puedan vender, sino que también, otra cosa, no solamente también para que se saquen unos planos para tramitarlo a nivel oficial con las instituciones del gobierno, sino también podemos tener un modelo que nos detalle un poquito qué es la obra, qué contiene, qué no contiene, cuáles son inclusive hasta los procesos constructivos que se van a llevar para poder lograr hacer esa obra. Y lo ideal del modelo es poder lo más
poder tener digitalmente lo más parecido posible a la obra real que se va a construir, de manera tal que cuando yo llegue a la obra, yo pueda encontrar exactamente el campo que voy a trabajar y lo que tengo planificado para ejecutar y lo que voy ejecutando, y lo pueda ir comparando uno con otro, y las desviaciones de tiempo, de dinero y de ejecución de lo que se planificó, pues vayan a la par. ¿Para qué? Para que no se hagan cambios en la obra, y los cambios en la obra significan, como ya dije, desviaciones en tiempo y en dinero. Otra cosa es también para que se respeten todos los diseños de cada profesional que ha trabajado en ese proyecto, no solamente del arquitecto, sino también del ingeniero estructuralista, del eléctrico, del sanitario, del mecánico y demás actividades MEP que se involucre el proyecto. De manera que tal como informa el PMI, agotemos un buen proceso de planificación, entiéndase como proceso de planificación, no solamente del dibujo como tal o el diseño como tal, sino de un buen proyecto bien definido, bien detallado, con un presupuesto, con un EDT, con un WS bien detallado que se equipare a todas las actividades que se van a ejecutar en el proyecto. Y luego empezar entonces el proceso de ejecución de esa planificación para que nos sirva de guía de qué es lo que hay que hacer, porque ya lo tenemos ahí en el modelo, y luego pueda venir el departamento de supervisión o de control de proyectos y pueda supervisar o fiscalizar que lo que se planificó es lo que realmente se está ejecutando. Si no se está ejecutando eso mismo, pues entonces vengan las correcciones o las decisiones de cómo enfrentar esos cambios. Entonces, luego de que tengo ese modelo, pues pasaría a Presto. Esta es la interfaz hoy día 2020 de Presto, donde si se dan cuenta en el lado izquierdo, arriba, toda esa franja de ahí arriba es una interfase exactamente parecida, a propósito, no coincidencia, de todos los productos de Microsoft. Y entonces aquí debajo a la izquierda pueden ver la estructura del presupuesto tipo árbol, donde ahí puedo ver diferentes niveles simultáneamente. Y a la derecha de ese presupuesto veo unas líneas con fondo amarillo, donde ahí cada columna de esas es un espacio, o sea, un nivel, y me va detallando económicamente en la estructura del presupuesto, económicamente qué significa o qué implica cada etapa de esa, cada espacio de eso. Pero no solamente puedo tener eso, también puedo tener cantidades, puedo tener porcentajes, puedo tener montos totales, puedo tener desviaciones, columnas donde yo pueda hacer cálculos personalizados para saber columna a columna, mes por mes del proyecto, en toda la estructura del WS, cómo va el proyecto. Pero no solamente en la estructura de presupuesto de venta, que es el que el contratista o constructor le entrega a un propietario, sino también los avances de obra, y también la planificación, y también la ejecución. O sea, puedo tener las 5 estructuras de precios que todo proyecto maneja, que es venta, costo, avance real a precio de venta, costo como tal, o planificado, y el real. De manera que yo puedo, sin tener que salir de Presto, ni entrar a otro archivo ni nada, puedo tener ahí mismo en pantalla las desviaciones de uno y de otro. A la derecha pueden ver un diagrama de Gantt, y debajo del diagrama de Gantt una línea de balance o espacio, una gráfica de espacio-tiempo. Entonces, retomando de nuevo cómo es el flujo de trabajo entre Archicad y Presto, tenemos la geometría del proyecto en el modelo, ¿verdad? Y luego, entonces, vamos a migrar esa información a través
de tablas de Excel que nos va a dar el mismo Archicad y los vamos a introducir a Presto a través de un plugin que tiene Presto que se pone dentro de Excel, que se llama Excel to Presto, y puedo parametrizar fácilmente el proceso. Más adelante lo vamos a ver en vivo. Entonces, luego que se hace ese proceso, que tengo un archivo como ese que están viendo ahí en el medio abajo, entonces ese archivo viene sin precios. ¿Cómo logro tener los precios? Bueno, pues Presto me permite tener otro archivo de Presto que se llama base de datos, que tengo codificado con mi propia codificación o con una codificación estandarizada, como existe en el mercado, el Master Format, Format, la que ustedes quieran, OmniClass, Coding Class, la que ustedes quieran. Vuelvo, repito, o una personalizada. Yo puedo tener una base de datos por familias y subfamilias de listado de insumos, de actividades y de análisis de precios unitarios, donde todo va a estar interrelacionado y donde voy a poder hacer cuadros de precios por fechas. Por ejemplo, el cuadro de precios de enero, de febrero, de abril, de junio, de enero del 2019, etcétera, etcétera. De manera que la función de ese cuadro de precios es que yo pueda tener ya todo configurado ahí y simplemente a ley de un clic yo pueda actualizar esa volumetría que llegó del modelo y automáticamente con ese segundo clic yo voy a tener pues un presupuesto con precios, pero con sus APU, o sea, con sus precios, análisis de precio unitario incluido dentro de ese presupuesto. Vuelvo y repito, de la geometría, del modelo, voy a Presto con Excel, de Excel to Presto, migro esa información a Presto, voy a tener entonces ahí la estructura del presupuesto con volumetría sin precio. Y los precios simplemente le digo actualizar de mi base de datos, digamos, de este mayo 2020, y automáticamente me actualiza esos conceptos, esos códigos de esa base de datos. Entonces, como les decía, Presto permite trabajar con cualquier estandarización de códigos, pero, pues repito, también con su propia codificación. Puede ser con Uniforma, Master Format, OmniClass, Google Class, y inclusive Presto, si yo le digo la equivalencia entre uno y otro, miren cómo aquí yo pudiera reestructurar, reclasificar y reorganizar ese EDT o SWS del presupuesto utilizando simplemente la herramienta de Presto. Miren cómo estoy abriendo niveles ahí. Voy a elegir columna visible, voy a poner el código 2, me permite trabajar con dos códigos. ¿Para qué? Para tener en ese otro código 2, mire que tengo en ese otro código una nueva clasificación. Esa nueva clasificación le voy a decir que me la aplique para que me reorganice ese presupuesto de acuerdo a esa planificación, de acuerdo al código 2. Reestructuro mi presupuesto y mírenlo ahí, donde está el mismo presupuesto, con los mismos códigos de partida, pero reorganizado por esos capítulos. También puedo hacerlo a través de no solamente de código 2, sino abriendo otro archivo de Presto. Puedo decirle que yo quiero ya ahora no por código 2, sino por código, quiero ir a otra base de datos, y miren cómo yo he logrado ahí reestructurar el presupuesto otra vez, sin manualmente hacerlo uno por uno. Entonces, como decía, si tengo una buena base de datos, que es la columna vertebral de toda empresa constructora y toda empresa que quiera tener buenos resultados en sus presupuestos, pues voy a tener fácilmente unos buenos presupuestos. ¿Por qué? Porque a partir de esa base de datos que ya está depurada, ya tiene sus APU, ya tiene sus rendimientos, ya tiene considerado según cada país todas las normas que implican, pues no hay ningún problema. Y ustedes dirán, pero que aquí en México o aquí en mi país
pues no tengo esa base de datos en formato Presto. Pues como les dije, Presto permite fácilmente con Excel to Presto, si tengo esa base de datos en Excel, puedo fácilmente convertirla a Presto, parametrizándola, diciéndole cuál es la columna de la cantidad, cuál es la columna de la descripción, la unidad y el precio, y automáticamente le doy un clic y me la integra en Presto. Presto también tiene la ventaja de que ese presupuesto me lo migra a Excel, todo linkeado en formato Excel, hasta con sus fórmulas, celda a celda, de manera que yo pueda tener un presupuesto tanto en Presto como en Excel y que ambos sean una copia fiel una de otra, pero con la facilidad de que no todo el mundo tiene Presto y que pueda entonces interactuar con las instituciones del gobierno u otras empresas que estén trabajando con nosotros, pudiéramos integrarlo perfectamente. Y también, no solamente la estructura de presupuesto, todo en Excel con fórmulas, sino también los análisis de precio unitario, los migra a Excel, reagrupándolo por tipo de insumo. Todos los materiales lo lista y al final hace un subtotal de materiales. Luego lista toda la mano de obra y hace un subtotal. Lista todas las maquinarias y hace un subtotal. Lista todos los otros o subcontratos y hace un subtotal. Y así por el estilo, me da un total de ese análisis de costo, de precio unitario o APU, y inclusive me dice la volumetría que tengo en ese presupuesto de ese elemento. Entonces, hablando de estándares, según la nueva norma ISO 19650, donde es específica para BIM, en el apartado, tal como dice ahí, 11.2, recalca que no es que no sea importante hoy día el LOD, o sea, el nivel de detalle de los modelos, pero sí, para fines de presupuesto, es mucho más importante tener en cuenta el nivel necesario de información en cada objeto que yo tenga del modelo. Por lo tanto, poniendo un simple ejemplo, ¿de qué me vale a mí tener como presupuestista un modelo con un techo de madera, con su lona asfáltica y su teja en cualquier material sintético o en barro o lo que sea? Bien detallado todo en el modelo, elemento por elemento, con todos los tipos de cosas que lleva, si yo simplemente voy a presupuestar un techo por metro cuadrado, no tiene sentido en ese caso dar un nivel de detalle de todas esas piezas cuando lo único que me interesa a mí para fines de presupuesto es cuántos metros cuadrados tiene ese techo. A eso que se refiere esta parte de esa norma. Por lo tanto, eso debemos de tomarlo en cuenta. ¿Para qué? Para que los modelos no estén tan cargados de información. Y mientras más cargados de información están, pues todos sabemos que las computadoras pues van a estar más lentas, etcétera, etcétera. Presto también me permite interactuar con SQL y con Power BI. ¿Por qué? Porque Presto es un Big Data. Y al ser un Big Data, pues yo puedo tomar toda esa información que tenemos que salió a partir del presupuesto del modelo y reorganizar toda esa información, tal como ustedes ven ahí, y empezar a generar los famosos tablas o dashboard, como se conocen, para saber resultados día a día, momento a momento, o mensual, trimestral, o cuatrimestral, o anual, según requiera la alta gerencia, de todos esos resultados de qué está pasando en la obra, a nivel de las 5 estructuras de precios que le comentaba ahorita: venta, costo, avance de obra real, planificación y el real ejecutado. De manera que yo pueda en todo momento tener un contacto con toda esa información. Y por último, y no menos importante, vamos a hablar un poquito de lo que Presto puede hacer a nivel de planificación. Si se dan cuenta, arriba a la derecha tenemos una gráfica de mes por mes de la planificación que se hizo, pero también esa planificación, si se dan cuenta, no fue hecha a través de un diagrama de Gantt, sino a través de aplicar pesos a esa planificación mes por mes, que pudiera ser un peso que yo puedo aplicar manualmente
porcentualmente, mes por mes, cómo quiero que vaya la obra, el flujo haciéndose, o pudiera establecer una campana de Gauss, decirle a Presto, yo quiero hacer un flujo con una campana de Gauss y él me la hace automáticamente y me da la gráfica. ¿Para qué es útil esto? Para que cuando estamos trabajando en anteproyectos, que todavía no están bien definidas las cosas, que no hay un diagrama de Gantt, obviamente, porque no hay procesos constructivos como tal ya definidos, entonces pudiéramos tener un estimado de un flujo de caja a partir de una campana de Gauss y luego, cuando ya esté el proyecto a nivel de detalles necesarios para hacer un buen presupuesto detallado por su GDT y su WS, pues entonces lo haríamos y entonces ahí sí haríamos un diagrama de Gantt, como el que está a la izquierda, donde yo voy a tener unidades de obra o tareas y las voy a convertir en actividades. Esa es la gran ventaja de Presto, que sabe que el mundo del presupuestista y el mundo del programador de obra son no necesariamente iguales, son similares o a veces totalmente diferentes. Por lo tanto, la estructura de presupuesto y la estructura del programa de obra suelen ser diferentes. Por lo tanto, Presto conoce eso y permite trabajar con una estructura en presupuesto y otra estructura en el diagrama de Gantt, o sea, en la planificación, y linkear unos con otros a través de las líneas de medición para poder tener esta planificación cuantificada en tiempo, pero en dinero también, con sus recursos incluidos. De manera que yo pueda en cualquier momento revisar en tal día del calendario de la obra cuáles son las actividades que me tocan ejecutar y cuáles son los insumos que necesito tener en obra, o viceversa. Tal insumo o tal partida, tal actividad, cuando me toca ejecutarla. O un insumo, por ejemplo, cuáles son las necesidades de requerimiento de esa obra en cantidad y en tiempo, puntualmente. Entonces, si se dan cuenta, ese diagrama de Gantt, en la gráfica de Gantt per se, tiene una línea vertical azul que tiene unos picos hacia la izquierda o hacia la derecha. Eso es lo que va diciendo si la obra está adelantada o si está retrasada. Y esos colores que ustedes ven ahí, que está debajo, una codificación que tiene gris oscuro, gris más claro, amarillo, verde, rosadito y rojo, es que nos va diciendo esos colores visualmente cuál actividad está terminada, cuál está en proceso, cuál está adelantada o cuál está retrasada o muy retrasada en el caso de rojo. ¿Para qué? Para que visualmente yo pueda darme cuenta sin tener que andar buscando mucho. Y también otra de las nuevas cosas que Presto ha incorporado en cuanto a la planificación es el famoso método de línea de balance o línea de balance o línea de equilibrio, o también se le llama diagrama de espacio-tiempo. ¿Por qué se llama diagrama de espacio-tiempo? Porque en base a los espacios, que son, como decíamos ahorita, los niveles y el tiempo, yo puedo ver en ese diagrama cuáles son las actividades que se hacen en el mismo nivel. Y, por lo tanto, si las brigadas de obreros o las brigadas o los equipos que estoy utilizando se van a solapar o no. Si se dan cuenta, ahí ven unas barritas que están, algunas en horizontal, otras no tan horizontal, van abajo, están del lado izquierdo están un poquito más hacia abajo y del lado derecho están un poquito hacia arriba, o sea, marcando una pendiente. Mientras mayor sea la pendiente, significa que esa actividad lleva mayor velocidad. Mientras menos sea la pendiente, menos es la velocidad. Por lo tanto, las barras que van paralelas van bien porque son actividades que no se están solapando y por lo tanto no están entorpeciendo el trabajo. Por ejemplo, eso se usa mucho en proyectos, se entiende perfectamente que obviamente un proyecto de una torre de 20, 30, 50, 100 pisos no puedo hacer la obra gris o la obra estructural del próximo nivel si no tengo el nivel anterior hecho. Pero en el caso donde más se logra entender es cuando estoy trabajando, por ejemplo, en el terreno, si estoy haciendo una carretera donde el terreno es bien abrupto y estoy metiendo maquinaria para llevar ese terreno al nivel correspondiente para poder hacer la carretera, y también estoy haciendo zanjas
y entrando, poniendo colchones de arena y metiendo tuberías para la infraestructura. Y también luego de que se termine ese trabajo, pues tengo que ir asfaltando. Entonces esas tres grandes actividades de movimiento de tierra, colocación de tuberías de infraestructura y asfaltado, son tres actividades que ninguna se puede ir más adelante ni más atrás de la cuenta, porque las brigadas tienen que estar bien solapadas y bien alineadas y organizadas, de manera que vayan bien en paralelo trabajando para que no se entrecrucen, porque si se entrecruzan significa que una se va a parar y la otra va a querer ir a adelantar más de la cuenta, pero no va a poder porque tiene una actividad previa que no lo deja. Entonces, ese método es principalmente muy bueno para ese tipo de cosas. Y por último, y no menos importante, el famoso método del valor ganado del PMI. Presto cumple con todas las normas del PMI y una de ellas es el método del valor ganado. También Presto me permite hacer la gestión de compra, de poder hacer lotes de compra de cantidades totales a partir del WS, cantidades totales, hacer lotes de compra, solicitar información de precios a través del software, buscar esos precios, introducirlos en Presto, hacer las comparativas hasta 16 suplidores simultáneamente y línea a línea me va diciendo quién es el más barato y entonces elegir un suplidor. Ese lote de compra pudiera ser contratado totalmente o parcialmente, lo subdivido en tantos sublotes como quiera y procedo a la gestión del compra. Después de ese lote de compra, Presto me sugiere, más no me obliga porque son parte de las normas del PMI, hacer un contrato donde pudiera ser un simple acuerdo entre las partes o un contrato notarizado y legalizado donde ambas partes se ponen de acuerdo en las cantidades, los precios, las formas de entrega, las formas de pago, etcétera, etcétera. Tanto de insumos como también de trabajo, o sea, de mano de obra solamente o de trabajos que incluyan mano de obra y materiales. De manera que ese contrato yo puedo darle seguimiento, establecer avances de dinero o de materiales y luego mes por mes o semana a semana o cada 15 días voy haciendo un corte según la fecha de pago y voy viendo el avance de obra versus lo que se le avanzó en dinero o en especias, o sea, en materiales, y automáticamente puedo hacer la rebaja de ese monto que se le avanzó y puedo saber cómo es la cosa. Inclusive me permite también ese método poder comprar lo más justo a tiempo posible. ¿Por qué? Porque como tengo un programa de obra y sé cada fecha que me corresponde y también voy actualizando ese programa de obra en obra, para la redundancia, si está a tiempo la planificación o no, si la semana que viene realmente voy a poder hacer el forjado del próximo piso o no. Si no lo voy a poder hacer, entonces ¿para qué voy a comprar el acero de todo ese trepiso cuando puedo retrasar la compra por una semana más? Y eso me ahorra dinero. No es lo mismo tener $500,000, $1 millón de dólares en almacén y claro, la obra no se va a parar, pero entonces económicamente voy a lastimar el proyecto. O pedir tan poquito que entonces la obra se pare, porque cada vez que hay que hacer un trabajo, no hay. Entonces hay que llamar a la parte administrativa para que me envíe los insumos necesarios para poder ejecutar el proyecto. Entonces, de esta manera, yo puedo tener justo a tiempo todo lo que necesito en la obra. De manera que eso me hace ser más eficiente. Y como dije, el método del valor ganado, pues me hace la curva S y me hace la estimación al final, tanto de tiempo como de dinero, para poder llevar el proyecto en control y poder tener un proyecto con un final feliz. Y no tener que esperar, como muchas empresas hoy día creen que el programa fiscal, contable y financiero le va a resolver su problema de cómo va la obra, porque recuerden algo, cuando algún dinero, algún costo llega al programa fiscal, financiero o contable, es porque es historia ya pasó, ya no hay nada que hacer, ya se gastó el dinero, mientras que en Presto la ventaja es que yo puedo ir viendo día a día, semana a semana o cada el tiempo que yo necesite o quiera, podría hacer un cierre de obra y poder ver si esta actividad va en un 23.38% de avance, por ejemplo,
qué debía haber gastado teóricamente según mi presupuesto y qué realmente he gastado. Y la desviación, ¿dónde está? Si está en dinero o está en cantidad, entonces por ahí puedo darle seguimiento a grosso modo o a nivel de detalle como yo quiera. Puedo ir abriendo el WS hasta el último sitio donde pueda llegar y comparar en cantidad y en precio que tenía presupuestado, que tenía estimado para gastar y realmente que he gastado, comparándolo no con la planificación, sino con la producción, según dice el PMI, porque no es lo mismo comparar con la producción que con la planificación. Es con la producción que debe de compararse, tal cual como dice el PMI. Y estas gráficas y todas estas tablas, obviamente me permiten poder ver y controlar todo ese tipo de cosas. Entonces, ahora yo voy a hacer una pausa y le voy a pasar la antorcha a Fernando para que él les explique ahora un poquito más práctico ese modelo que hablábamos ahorita de Archicad, cómo necesitamos trabajarlo para que Presto entonces pueda recibir ese input que necesita para hacer todo esto que hemos estado hablando aquí. Adelante, Fernando. Gracias, ingeniero Héctor. Hola, buenos días. Soy Fernando Osornio, arquitecto y coordinador BIM en Consulting and Construction Grupo México. Voy a mostrarles primero los sistemas de clasificación BIM. De hecho, como comentaba anteriormente el ingeniero Héctor, es importante tener bien hecho el modelo, ya que, todo lo que llamamos trabajo sucio desde el simple modelado, poner los materiales que deben de ser, aplanados, detalles, etiquetado, etcétera. Todo ese trabajo en la oficina tenemos que asegurarlo para que el modelo esté hecho constructivamente hablando, y eso incluye también la base de datos. Bueno, les voy a dar una pequeña introducción de los sistemas de clasificación BIM. Los modelos de información de construcción poseen potenciales usos, de los cuales ya hemos hablado en anteriores ocasiones, ¿no? Pero dada la cantidad de elementos que pueden existir en los diferentes archivos de modelos BIM, se dificulta la capacidad de identificar cada uno de los elementos con algún uso u objetivo dentro del entorno construido, además de asegurar un lenguaje común. Ahora les voy a presentar ahí varios sistemas de clasificación. Les voy a explicar un poco este sistema de clasificación que escogimos para este proyecto, para este ejemplo, que es Uniformat 2. La función del Uniformat 2 es establecer una terminología y una semántica de los elementos, una caracterización de funcionalidad dentro del entorno construido, con el fin de lograr una mejor organización de los elementos del proyecto. Toda una librería organizada según su función construida y su localización. Por ejemplo, aquí como vemos, este sistema de clasificación se va desde lo macro hasta lo micro. Por ejemplo, en la clasificación de algún elemento, por ejemplo, en este caso la codificación es A, que es la superestructura o cimentación, pasa al nivel 10, que es la cimentación en sí. Después en A10, 10, que está clasificado como una cimentación estándar. Después la siguiente clasificación en el nivel 4 habla de cimentación de muros, y después ya para llegar a mayor detalle pues habla de zapatas corridas. Listo, como ya les mostré el sistema de clasificación, primero, antes que nada, les voy a mostrar aquí en Archicad cómo se carga una clasificación BIM. Para cargar una clasificación BIM, bueno, primero tenemos que escoger, vamos a descargar desde la página de Graphisoft, en la página de Downloads. Aquí en esta página podemos ver que están todos los sistemas de clasificación que se usan a nivel mundial. En este caso, escogimos el Uniformat 2, que es el sistema estándar en Estados Unidos, y que por cuestiones de cercanía y de economía, pues este sistema se adapta mucho a lo que es el mercado aquí en México. Bueno, dicho esto,
vamos para cargar el sistema, vamos a opciones, administrador de clasificaciones, y nos vamos aquí en la opción que es importar. Y una vez ya habiendo descargado nuestro sistema que escogimos, en este caso Uniformat 2, le damos a abrir y ya me manda el mensaje que se cargó satisfactoriamente. Le damos OK y aquí tenemos el sistema de clasificación. Esto es importante tenerlo para poder etiquetar y mandar nuestros elementos a Presto. Ahora bien, para empezar a etiquetar nuestros elementos, pues vamos, por ejemplo, tomamos como ejemplo un muro. Y nos vamos a las definiciones en las opciones. Y lo buscamos en las clasificaciones. Como pueden ver, aquí dice que está sin clasificar. Entonces lo que tenemos que hacer es ponerle una clasificación. Entonces entramos aquí. Aquí habla de... es un muro exterior. Podemos buscarlo así en cada submenú, pero también podemos buscar como walls, exterior walls. Aquí está. Le damos a escoger y estamos asegurados de que es un muro exterior. Le damos a escoger y listo. Entonces ya tenemos nuestro muro exterior clasificado. En el caso de las ventanas, todo tiene que llevar clasificación. Todo lo construible tiene que llevar clasificación. Y en todas estas clasificaciones de tipo BIM vienen todos los elementos. Vamos igual, repetimos el proceso. Buscamos Windows y exterior Windows. Le damos a escoger. Buscamos bien que sea Windows, realmente Windows. Le damos OK. Ahora, tenemos que hacer todo este proceso en todo lo que es el proyecto. Como es un proceso tardado, aquí ya tengo otro archivo donde ya tengo todo clasificado. Inclusive hasta los muebles, todo el interior de los muebles tiene una clasificación. Como furniture y accesorios, ¿no? Listo. Una vez ya terminado todo esto, podemos hacer unas tablas en ArchiCAD para mostrar y tener asegurados que tenemos todos nuestros elementos etiquetados. Listo, entonces aquí ponemos la columna de Uniformat y estamos asegurando que tenemos toda la clasificación en nuestros elementos. Ahora, es importante recalcar algo muy importante también, de que Presto también maneja todo este sistema de clasificación, pero para ser más detallado, entonces no solamente basta el clasificación Uniformat, sino tenemos que poner también un ID que nos manda directamente nuestro contratista. Entonces, aquí en el ID único, en el ID que tenemos, ponemos el ID de que es de Uniformat, que es C1100, y este pequeño número, este número de 100, este número me lo proporciona la persona que tiene el catálogo de conceptos, porque en este caso Uniformat no es tan detallado como para identificar diferentes elementos. Entonces, aquí ya por indicación se pone, y para que sirva en Presto, porque Presto necesita mayor nivel de detalle para la demostración, que se agregue ese número. Entonces, ya una vez que tenemos nuestra clasificación, tenemos que poner en nuestros IDs ese número adicional, que en este caso es .100, que es ya por
por el catálogo de conceptos que se maneja en Presto. Entonces, ya habiendo colocado todos esos elementos ahí en nuestros elementos, y para no hacerlo tan largo, pues vamos a hacerlo en muros, columnas y pisos. Entonces, ya teniendo nuestras tablas individuales, tenemos que dividirlas por tipo. Pues los postamos a Excel, y aquí que son nuestros elementos que se van a pasar a Presto y a cuantificar con nuestro formato Uniformat y con las demás columnas que son necesarias para su identificación. Lo pasamos a Presto y estos archivos se pasan a la persona que maneja Presto y ya continúa con el trabajo. Esto ya sería el ingeniero Héctor, ya les mostraría cómo se cargan estos archivos Excel a Presto. Ingeniero. No se escucha, ingeniero. Sí, escúchame. Así como dice Fernando, yo voy a mostrarle ahora como si hubiera recibido ya todos los archivos de Excel de él, para entonces pues empezar a trabajar. Ok, ahí tengo mi tabla. Esa es una de las tablas de muros que él me trabajó, ¿verdad? Entonces yo le voy a mostrar a ustedes qué yo puedo hacer con esto, pero quiero volver a recalcar, hablando un lenguaje más llano, para que se haga la magia, todo mago necesita un truco por detrás, ¿verdad que sí? Porque la magia de verdad no existe. Entonces, para que la gente que está del otro lado del escenario crea que hay magia, pues tiene que haber un truco. ¿Cuál es el truco de todo esto? Como decía Fernando, el trabajo que se hace en Archicad previo de codificación, de familia, de esto, de aquello, de identificar elemento por elemento correctamente cuál es el código que le aplica, si vamos a usar Uniformat, Master Format o una codificación propia, no pasa nada, no hay ningún problema. Mientras más organizados y más estandarizados con mi codificación propia o una ya existente estemos, en esa misma medida, estas tablas van a salir literalmente automáticas. ¿Por qué? Porque todo va a estar estandarizado, tal cual como yo tengo el código registrado en mi base de datos. ¿Se acuerdan que les decía? Mi base de datos de Presto. Si todo está codificado en esa base de datos con el mismo código que el que está modelando en Archicad está colocando esos códigos a cada elemento del modelo, va a ser totalmente automático. Mandar esta hoja de Excel, aquí yo simplemente le digo, miren, yo quiero Excel to Presto. Voy a ampliar esta pantalla para que se vea mejor. Le voy a decir que esta columna no es válida. Esta columna es la de los códigos. Ahora sí. Esta columna es inválida. Esta columna es el resumen, sí. Este es el resumen 2. Por tener dos resúmenes. Esta columna la voy a poner como los comentarios de las mediciones. Esta no la voy a usar para nada. Esta es la altura, que él dice que es la altura y sí, es correcto. Este es el ancho. Y esta es la longitud. Luego y repaso. Este es mi código.
el que Fernando le puso a cada elemento. Si un muro se repite 50 veces, pues tiene que haber 50 líneas ahí de ese muro, con ese código, porque es el mismo APU que voy a aplicar a ese concepto. Aquí tengo inválido, aquí está el resumen de qué es eso. Aquí puedo poner un adicional de cómo está terminado ese muro, o si quiero, no lo voy a poner. Aquí simplemente le digo inválido, aquí inválido. Y no, entonces él se confunde. Este es el comentario de las mediciones, esto está inválido, esta es la cantidad, esta es la altura. Si no defino bien eso, entonces la exportación no va a ser correcta. Esta es la anchura, esta es la longitud. ¿Estoy seguro? Sí. Este es mi primera línea de cabecera y esa es mi última línea. Exactamente, al final. ¿Está todo claro? Sí. Entonces le doy a exportar. ¿Dónde lo voy a exportar? Entonces yo le voy a decir que lo voy a exportar. Vamos a ponerlo en otro sitio. Vamos a ponerlo. Escritorio. Proyecto. Aquí mismo lo voy a exportar. Esa es mi volumetría de Presto de muros. Le voy a guardar. Y automáticamente él me está generando ahora un archivo de Presto. Ok. Aquí yo simplemente le digo que yo quiero agregar un capítulo cualquiera y que esto yo lo voy a poner dentro de, el primero lo voy a cambiar a partida. Miren cómo va saliendo ya la volumetría ahí, ¿verdad? Entonces, esto es un provisional. Y esto que está aquí le voy a dar volumen dentro, le voy a dar jerarquía para que esté dentro de ese capítulo. ¿Para qué? Para que me permita modificar esa volumetría. ¿Por qué? Porque ahora yo le voy a decir a ella cómo es que yo la quiero. Yo, aparte de que simplemente vino para acá, yo le voy a decir, como esto es una volumetría de muros, esta columna que se llama anchura es simplemente informativo, ¿verdad que sí? Entonces yo le digo a esa columna, clic derecho, anular, porque estoy trabajando con metros cuadrados. Igualmente aquí, igualmente aquí. Si tengo aquí, vamos a repasar. Correcto, esta. Yo también pudiera tener el presupuesto, viéndolo así, de esa manera, en vista presupuesto, pero es más cómodo trabajarlo aquí en Árbol, porque veo simultáneamente todos los niveles. Entonces, luego que yo tengo esa volumetría, pues simplemente, ¿qué faltaría? Faltaría la magia del precio, ¿verdad? Pero acuérdense que yo tengo mi truco arreglado porque yo tengo mi base de datos por ahí que ya sabe que esos códigos que están ahí, cuál es el precio y cuál es el APU de cada uno de esos. Entonces simplemente le digo herramientas, actualizar. ¿De dónde lo voy a actualizar? Lo voy a actualizar de mi base de datos que yo tengo de uniforme. Yo tengo todos mis códigos
de mi base de datos registrado ahí en Presto, de Uniformat o del Master Format o del formato que ustedes quieran. En este caso yo voy a usar esa de Uniformat y todos esos códigos están incluidos en mi base de datos. Por lo tanto, cuando yo le digo aceptar, oh, magia, ahí está el precio. Pero no es magia, es porque yo tenía mi truco de que mi base de datos tenía ese análisis de precio unitario ya cargado ahí. De manera que de esa manera logro tener a ley de un clic el presupuesto con volumetría y a ley de otro clic el presupuesto con los precios, con su APU incluido. Para no hacerlo muy largo el proceso, yo hice un poquito de trampa y hice ya el trabajo, porque tomaría demasiado tiempo hacerlo todo desde cero, ¿verdad? Entonces, al igual como dijo Fernando, yo usé 3 partidas, que son los muros, las columnas y 2 tipos de pisos, los pisos estructurales y los pisos revestimiento de piso. Entonces, vamos a buscar mi proyecto, está aquí. Entonces, aquí está. Este es el presupuesto con todos los APU y con todas las líneas de mediciones, que incorpora todos los Excel que yo fui tabla por tabla migrando hasta este archivo de Presto. Y miren que aquí abro mis mediciones. Cada vez que yo hago un clic, él me va enseñando las mediciones debajo. Entonces, ¿qué pasa? Ese archivo no tiene familia, ni descripción, ni nada. Entonces, ¿qué yo hago? Simplemente, yo voy a enseñarles también cómo yo lo convertí en mi archivo ya en la estructura de presupuesto según el uniforme. Voy aquí de nuevo. Presupuesto con formato. Y aquí sí. Aquí sí tengo ya, vuelvo y repito, lo puedo ver en presupuesto, que tengo que ir dando doble clic izquierdo, mostrando lo que tengo, o me puedo ir a través de árbol y le digo muéstrame todo hasta nivel de partida, y aquí tengo el presupuesto. Miren que ya él sabía que ese elemento va dentro de esta clasificación, a su vez dentro de ese, a su vez dentro de ese, a través dentro de ese. De manera que tengo un presupuesto bien estructurado y con toda su volumetría, tal como ustedes ven ahí, según yo la hice. Miren aquí, con esta del forjado de columnas, yo del Excel traje ese ancho de columna y el alto solamente, pero obviamente esas columnas eran cuadradas, por lo tanto eran 0.56 por 0.56 por la altura. Entonces yo apliqué esa fórmula aquí, de que esa fórmula es, esto es A, esto es B, esto es C y esto es D. Entonces aplico de que A, B, C, digo 2 veces C multiplicado por D me da el volumen de hormigón armado que realmente necesito para ese elemento. ¿Y dónde está mi análisis de costo? Mírenlo ahí, está mi análisis de costo. Que tengo a su vez auxiliares para el acero, pero esto es una forma particular que yo lo trabajo, pero no quiere decir que no se pueda personalizar como ustedes trabajan en México o en cualquier parte del mundo. No hay ningún problema con eso. Lo que hay que, vuelvo y repito, trabajar bastante al principio en la base de datos para establecer cómo son cada uno de los APU, cómo se nombran, cómo se analizan, cuáles son los rendimientos, cómo son las cargas fiscales,
cómo se paga los destajos de cada trabajo, etcétera, etcétera, si es por tiempo, si es por trabajo realizado, de manera que todo ese know-how se transfiera a esa base de datos. ¿Cómo? A través de un Excel. Yo simplemente le doy Excel to Presto y al igual como ustedes vieron que yo hice con el archivo de Excel, que lo subí de Excel a Presto, así mismo subiría cualquier base de datos. Y igualmente los APU, los pongo todos uno debajo de otro y hago lo mismo y lo subo. Y simplemente le digo quién va dentro de quién y automáticamente él se linkea. Entonces, ¿qué pasa? Después que todo eso está hecho, pues podemos sacar muchísimos reportes. Por ejemplo, en este caso, yo quiero ver el reporte de ese presupuesto. Son formatos ya prehechos, porque si no son así, pues también lo podemos personalizar según cada país. Aquí me pregunta, perdón, vamos a poner el formato de España, que es el que más se parece normalmente a nosotros. Voy aquí, presupuesto y mediciones. Entonces, en presupuesto y mediciones, él me hace una serie de preguntas. Miren cómo él me pregunta, ¿qué quiero ver? El presupuesto, el PRES, que es el presupuesto de venta, el SET, que es el ejecutado a precio de venta, que le cobro a la propiedad, el real, el objetivo, que es el presupuesto de costo, y el planificado. No, yo quiero ver el 1, que es el presupuesto de venta. ¿Conceptos como importe nulo? No. Precio sí, línea de medición sí, mostrar dimensiones anuladas no, mostrar sus totales no, mostrar código de espacio sí, no. Entonces, texto gráfico ok. Le doy a vista preliminar y ahí tengo mi presupuesto. Déjenme decirle aquí que no, para que no me lo haga tan extenso. Miren, ahí como me va dando mi presupuesto con sus líneas de medición. Que yo no lo quiero con línea de medición, simplemente le digo línea de medición, no. Me da un presupuesto mucho más compacto. Porque ese presupuesto está en dólares, pero el cliente quiere que se lo entregue en pesos mexicanos. Pues no pasa nada, simplemente le digo cambiar a pesos mexicanos. ¿A qué tasa? A la que está establecida ahí. Vamos a buscarla. ¿Cuál es la tasa? Ver propiedades, divisas. Estoy diciendo que $1 equivale a 24 pesos mexicanos. Esa es la tasa que va a utilizar. Se le digo, cámbiamela a pesos mexicanos. Y ahí tengo 1.372.800.89 pesos mexicanos. Lo otro es que ese mismo presupuesto, yo lo quiero ver ese presupuesto en Excel ahora. Le digo, clic izquierdo, perdón, exportar, Excel. ¿Qué quiero ver? Quiero ver capítulos y partidas. ¿Con mediciones o sin mediciones? No, sin mediciones. Voy a aceptar. Miren mi presupuesto ahí. ¿Lo están viendo? Que yo quiero ver la fórmula. Miren ahí la fórmula. Que ese no es el precio de eso. En vez de 1.500 son 3.500. Automáticamente se actualiza porque está todo linkeado. Que yo quiero ver los análisis de precio unitario, los APU. Entonces, me voy, ahora sí, me cambio a Chile. Me cambio a Chile. Lo que puedo tener diferentes informes por cada país, o puedo tener inclusive mis informes personalizados también, que lo puedo agregar ahí. Precio unitario, me voy aquí a este APU y él va a empezar a generar ahora todos los APU en Excel. Mientras eso va terminando, les voy comentando
vuelvo y repito, Presto es una herramienta con 40 años en el mercado, ha trabajado en más de 40 países por el mundo entero, con más de 40,000 usuarios. Es una herramienta súper robusta, no hace crashes, no da problemas para nada. Yo soy distribuidor de Presto hace 15 años y ahora actualmente tengo más de 500 usuarios, 500 empresas a mi cargo como soporte técnico y no recibo llamadas nunca de ellos. ¿Cuáles son las llamadas que recibo de esas empresas? Normalmente por dos cosas, o porque se les desactivó la licencia, porque se le cayó el internet y por seguridad Presto bloquea la licencia. Porque esa es otra cosa, Presto permite activar monousuario o multiusuario. Monousuario para una persona que quiera trabajar o varias personas que quieran trabajar con una sola licencia, pero es concurrente, o sea, no todos pueden trabajar al mismo tiempo. Con una licencia pueden trabajar hasta 1 millón de personas que ustedes quieran, pero una a la vez. Entro yo con internet, me logueo usuario y clave, salgo, y otra persona ahora mismo en China pudiera entrar, loguearse con su usuario y su clave y usarlo. Salió y otra persona en México entra, se loguea y lo usa. En el caso de que sea en red, pues instalo Presto en una computadora física o virtual o en una nube como Azure o como cualquiera de esas, Microsoft o cualquiera de ellas, o la de Google, la instalo ahí y puedo entonces acceder remotamente a esa red. O físicamente, si es una red física. Mientras yo esté dentro de la red, yo puedo trabajar simultáneamente en el mismo archivo o en archivos diferentes con la misma licencia, según tantas licencias como yo tenga. Ojo, esas licencias también son concurrentes, de manera que yo puedo tener 1000 personas en el departamento de presupuesto, planificación, ejecución y control de proyectos y solamente tengo 10 licencias, por ejemplo, para todos. En ese caso, ¿quiénes van a trabajar con esas 10 licencias? Las primeras 10 usuarios que entren al sistema físico o remotamente van a trabajar con la licencia, de manera que yo voy a poder sacarle mucho más provecho a esa red de licencias de 10 usuarios porque yo voy a usar la simultaneidad. No tengo que tener licencias para 100 usuarios porque no es por computadora, es por usuario, es por licencias. De manera que inclusive puedo establecer perfiles de usuario, de manera que si yo soy un empleado del departamento de presupuesto, pues yo no tengo derecho a ver la planificación. Pero si yo soy del departamento de, por ejemplo, mire aquí ya termino. Si yo soy del departamento, por ejemplo, de avance de obra, yo voy a hacer los reportes de avance de obra, pero no voy a poder cambiar el presupuesto. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque por seguridad, el dueño de la empresa pues no quiere que yo manipule esa información. Mírenlo aquí. ¿Están dando cuenta? Miren cómo esta actividad que se llama forjado de concreto de 20 centímetros de espesor, moneda, peso mexicano, volumetría de ese análisis 34.16. Aquí tengo el listado de todos los materiales que incluye ese APU. Aquí tengo un subtotal de ellos, miren, todo con fórmula. Aquí equipos no hay, mano de obra, mírenlo aquí donde están, con su subtotal. Otros, no hay subcontrato. Y el total general del precio unitario, mírenlo ahí. ¿De qué? De pesos mexicanos. Y este es el monto de multiplicar ese precio unitario por la volumetría. Y asimismo, él me va a dar cada uno de los APU del proyecto una sola vez, aunque salgan 5,000, 10,000, 20,000 pesos, 20,000 veces en el presupuesto. Esa es la ventaja, de que yo puedo ver ese presupuesto y esos APU una sola vez. Y ya, ahí queda todo linkeado con esto. Y si lo quiero linkear con el presupuesto, con la estructura del presupuesto, simplemente uso la opción que se llama VLOOKUP, buscar en vertical,
de Excel y me voy a otra pestaña y linkeo la estructura de presupuesto con cada uno de estos precios, de estos insumos, por el código. Y si también quiero ver, por ejemplo, este presupuesto, que no lo hemos visto, me voy de nuevo a España. Si yo quiero ver los conceptos básicos, igual me pregunta de cuál estructura de precio quiero o cuáles insumos quiero ver. Si quiero verlo todo, si solamente los materiales, maquinaria, etcétera, etcétera. Y yo los quiero ver todo, lista preliminar. Ahí están las cantidades totales de este proyecto. Pero ¿qué pasa? Yo también lo pudiera hacer parcialmente. No, yo no solamente quiero, yo solamente quiero ver, perdón. Yo solamente quiero ver los materiales de infraestructura. Yo bloqueo esto, calculo aquí, y cuando vuelvo de nuevo y tiro mi reporte, automáticamente solamente veo los insumos. No, perdón, los cuadros de precio. Vamos al informe, conceptos básicos. Solamente veo las cantidades totales de ese capítulo. ¿Ok? Que lo quiero ver de nuevo todos. Simplemente vuelvo y desactivo y ya. Y tengo aquí todo mi... quiero ver mi presupuesto detallado. Ahí. Aquí está. Entonces, yo pudiera durar, créanme, un mes hablándole, pero no lo quiero hacer cansón. Yo prefiero pasar ahora, Samantha, con las preguntas. Hola, Héctor. Claro que sí. Muchísimas gracias a ambos, Fernando, Héctor. Ha sido muy interesante toda esta plática y justamente ahorita lo que vamos a hacer es pasar a una sesión de preguntas, justamente. Entonces, aquí en el panel les acabo de abrir a todos los asistentes la opción de poder ir realizando preguntas, por favor. Entonces, si alguno tiene alguna pregunta para nuestros presentadores, pueden ir escribiéndolas ahora mismo, ya pueden hacerlas y se las irán contestando poco a poco, por favor. Entonces, adelante. Y bueno, en lo que van formulando sus preguntas, quisiera agradecerles por su participación. Y aquí en pantalla, ustedes están viendo un código QR y en ese código abajo viene la URL. Con ese código, por favor, podemos entrar a la página de internet. Les va a mandar un formulario de una encuesta de satisfacción de este webinar, ¿no? Cómo vieron el contenido, a nuestros presentadores, la plataforma. Y bueno, obviamente todo esto es con la intención de siempre mejorar nosotros como empresa para ofrecerles el mejor contenido. Y para quien conteste la encuesta, pues obviamente también les agradecemos dándoles descuentos exclusivos sobre todos nuestros cursos de Academia BIM, ¿vale? Entonces lo tienen ahí en pantalla y voy a ir leyendo sus preguntas, perdón. Veo aquí una pregunta que dice, ¿no se puede trabajar directamente desde Archicad por VC3 sin necesidad de exportar? Bueno, sí, en versiones anteriores sí se podía, pero actualmente estamos trabajando en conjunto para mejorar esa parte, porque las versiones nuevas necesitaban unos ajustes. Estamos trabajando en eso, pero créanme, como ustedes vieron en la gráfica temporal, Presto y Archicad están hablando desde hace 30 y tantos años. O sea, obviamente que sí, que nos vamos a poner de acuerdo en eso y vamos a implementar eso. Pero en este momento hay una liga que está trabajándose, que se está actualizando, pero sí, claro que sí. Y no solamente por VC3, quién sabe si les damos una sorpresa y hacemos algo mucho más que VC3.
Sigo leyendo aquí. Intenté descargar una versión demo de Presto y solo me envía un archivo .exe. En la página de Presto.es de España pueden descargar una licencia demo por 90 días y tiene todas las funcionalidades que hemos visto aquí y muchas otras que no hemos logrado contarles, pero sí, el demo es por 90 días y les permite todas las funcionalidades de Presto. Solo tienen que entrar a la página de Presto.es y registrarse con un correo y ellos le envían el link. Este es para ti, Fernando. Dice, ¿puedes repetir la dirección o ruta de descarga de las clasificaciones, por favor? Claro, sí, miren, les voy a mostrar. Es en la página de Graphisoft en Downloads. Buscamos Downloads for ArchiCAD y BIM Data. Inclusive ustedes pueden googlear Graphisoft Covie. Graphisoft Covie. Pantalla, Fernando. La primera opción, nos vamos a... Déjenme compartir pantalla, perdón. Listo. Voy a regresarme de nuevo. Es en la página de Graphisoft de Downloads. O si no, pueden buscar desde Google Graphisoft Covie. Y la primera opción que tenemos, nos vamos acá. Y tenemos acá. El sistema Covie, que es esto de Covie va un poquito enlazado a las clasificaciones BIM, pero a lo que se refiere Covie es más bien para allá lo que es Facility Management, o sea, lo que es mantenimiento BIM. Entonces acá nos pasan unos templates para trabajar, pero si ya queremos irnos un poquito más finos, pues vamos aquí en la pestaña a la izquierda en Classification Package, y aquí ya está todo el listado de todas las clasificaciones que se necesitan a nivel mundial, pues, o nacional. Sí, pero bueno, si no Gracias. quieren usar esa clasificación, quieren usar una propia, pueden usar una propia, pero les va a tocar digitarla manual porque ya no la van a tener cargada automáticamente. Sí, exactamente. Entonces, Fernando, la próxima es tuya también. ¿Cuáles son las definiciones del esquema exportado a Excel de ArchiCAD? Ok, les voy a mostrar el archivo. Bueno, en el caso de que uno quiera revisar en la tabla, en toda esta tabla, pues simplemente vamos a definiciones de esquema. Esa es la tabla general. En todos los elementos que queremos ver, pues agregamos la que es la clasificación uniforme. Nos vamos aquí a añadir campos, buscamos Uniformat, una vez ya habiendo cargado, y aquí está. Y bueno, ya las demás columnas son también es un acuerdo que tenemos entre las personas que van a trabajar en ArchiCAD y las personas que van a trabajar en Presto. Tienen que tener precisamente, como decía el ingeniero Héctor, un sistema de clasificación de cómo van a nombrar las cosas. En este caso, pues ponemos el Uniformat. A la izquierda tenemos la columna de los elementos que trae la columna de Uniformat más un código, en este caso de 3 números, que la mayoría son 100, pero puede ir variando de acuerdo al nivel o al material. Es para que empate con Presto. Y en este caso, pues también tenemos que poner el tipo de nivel, lo que son los materiales de construcción, la carga estructural, el piso de origen, etcétera, ¿no? Entonces ya para cada elemento diferente, pues ya tenemos nuestras tablas. La definición de esquemas, pues obviamente nada más buscamos que sean los muros y ponemos todos los campos que queramos que aparezcan, o que más bien no que queramos que aparezcan, sino que los campos que nos solicitan, que en este caso pues son el nivel,
material, etcétera, que todo sirve para que se haga la cuantificación en Presto de manera correcta. Dice, ¿cuáles son las columnas que se requieren para intercambiar la información de Archicad a Presto? Si faltara alguna, ¿se tiene que hacer nuevamente el paso? No, si faltara uno, pues, bueno, uno ya tiene pues los elementos que aquí estoy mostrando en muros, que es el tipo de material, el tipo de elemento, etcétera. Si ya nuestros compañeros en Presto que estemos trabajando nos solicitan algún otro campo, que necesitan, por ejemplo, volumen, por así decirlo, buscamos volumen, perdón, y ya tenemos, pues, podemos escoger volumen neto o volumen total de acuerdo a lo que nos pidan, ¿no? Y ya lo podemos agregar si es requerido, ¿no? Pero estas son las columnas básicamente. Igual este webinar se va a subir a YouTube y lo van a poder buscar cuando quieran la información que necesiten. Aquí no voy a mencionar la competencia, pero dice, ¿cuál es el beneficio de este programa comparado con otros? Vamos a decir otros, ¿verdad? Bueno, yo entiendo que el beneficio es que Presto está preparado para el futuro. Presto permite aceptar millones, no cientos, no, millones de líneas de medición de un modelo. Permite trabajar con las mejores prácticas del PMI, permite trabajar con líneas de balance, permite trabajar con todas las técnicas de gestión y control de proyectos pautadas en todas las mejores prácticas y normas que hay actualmente en el mundo, incluyendo también el IPD y el Lean Construction. Y lo que no tenga, Presto permite trabajar con APIs. Por ejemplo, eso no lo expliqué, le puedo comentar de que si Presto no tiene la parte de financiero, fiscal, contable, pero permite interactuar con cualquier programa fiscal, contable, financiero, desde QuickBooks, que es el más sencillo de todos, hasta SAP, que para mí es uno de los más robustos que hay en el mundo. Igual pudiera integrarse con cualquier programa que trabaje con LPS, que trabaje con tecnologías ágiles como Scrum, etcétera, etcétera. O sea, lo que ustedes quieran agregar, lo que ustedes quieran integrar con Presto a través de un API, lo podemos integrar. Esa es la gran ventaja de que está abierto y preparado para el futuro. O sea, hoy está preparado ya para el futuro. Esa es la ventaja que yo le veo. ¿Cuál es el LOD de modelado que se recomienda para generar un presupuesto fiable a partir del modelo? Acuérdense que yo les dije ahorita que no hay como tal ya un LOD determinado, sino que la nueva norma ISO dice que cada elemento debe estar modelado hasta la información necesaria, ni más ni menos, como les puse el ejemplo del techo por metro cuadrado. No hacía falta modelar cada elemento que soportara y que adaptara al techo. A ver, ahí yo voy a agregar un poquito algo sobre el nivel de detalle en el modelo. Es cierto lo que dice el ingeniero Héctor, de que realmente no necesitas hacer un modelo muy detallado para la cuantificación. Aquí lo que importa para la cuantificación es que tenga los números y los datos necesarios, lo que llaman level of information, o nivel de información. Pero aquí, como estamos hablando de BIM también, BIM no solamente, o sea, del modelo parte todo, sobre todo los presupuestos, pero a veces también de un mismo modelo tiene que partir, por ejemplo, que a veces el cliente pide renders, pide, o el constructor pide ciertos detalles constructivos muy precisos. Entonces, aquí tiene un balance de que a veces sí tengo que tener mi modelo muy, muy detallado, pero no para presupuesto, sino para una presentación comercial, y para control de obra. Pero ahí depende, pues, ahí depende. Si el modelo...
Si el modelo solamente es para presupuestos, pues sí, el nivel de detalle no tiene que ser muy alto, pero si este modelo va a salir todo, desde planos constructivos, presupuestos, e inclusive, como mencionaba, temas comerciales, o sea, temas de venta, entonces en eso pues sí tiene que haber un nivel de detalle un poquito más alto, pero es algo que depende de cada proyecto. Eso depende, no es algo estándar, depende de cada proyecto, entonces, y es hablarlo con el gerente de construcción, hablarlo con el BIM manager, hablarlo con el coordinador BIM, con la gente de presupuestos. Entonces, sí es un tema un poquito más amplio Dice aquí, Presto no tiene un costing para Archicad como Revit, y ¿cuánto es el costo del software? La parte de costing es un desarrollo que hizo Presto con la plataforma Revit, y no hay una con Archicad, porque todavía no tenemos acceso a las tablas de Archicad. El día que tengamos acceso a las tablas de Archicad, pues inmediatamente nos gustaría y nos encantaría hacer. En cuanto al costo, les sugiero ponerse en contacto con Fernando o con la empresa de Consulting and Construction para que ellos le informen esa parte, porque ellos son nuestros distribuidores allá en México. O sea que todo lo que necesiten con respecto a esa parte, pues pueden hablarlo directamente con ellos. Dice aquí, ¿las divisas es para todo el proyecto o es posible hacerlo por partidas? Claro que sí. Las divisas se pueden definir hasta línea a línea que ustedes quieran. Puedo trabajar con 6 divisas simultáneamente y puedo establecer cuál es la tasa de cambio entre una y otra. Dice aquí, Presto puede crear formatos de presupuesto como lo solicitan dependencias como Conagua, SCT, Gobierno Edo, etc. Sí, claro que sí, como les decía, Presto permite personalizar la información como ustedes quieran. Presto es un programa que está hecho, su base es SQL y todo es programable. La información se entra de una manera, pero sacas la información como quieras. Puedes poner inclusive la pantalla como quieres que salga la información y le dices, hazme un informe de esto y ya te sale. O quieres hacer un informe en Excel, pues ni modo, haces tu informe en Excel de cuáles son las variables que quieres, dónde la quieres y cómo la quieres, y automáticamente se puede desarrollar. No hay ningún problema con eso. Vuelvo y repito, Presto no tiene límites. El límite es lo que quieras hacer y el informático que vayas a buscar para que te desarrolle esa solución en caso de que sea algo muy sofisticado. Pero normalmente termina pasando que Presto tiene más de 100 informes ya prehechos que se le puede aplicar a cualquiera de las 5 estructuras de precios, y que normalmente lo que se hace es personalizar una de esas y adaptarla a la necesidad de cada empresa o de cada institución gubernamental. Porque ¿qué no hemos visto nosotros en 40 años, en 40 países con 40.000 usuarios en el mundo entero? Hemos visto muchas cosas, y lo que no esté hecho pues se puede hacer sin ningún problema. Dice aquí, entiendo que el flujo de Presto es vía Excel. Por la experiencia de ustedes, ¿puede ocurrir que se escapen elementos al exportar de Archicad a Excel? Fernando. ¿Cómo, perdón? Se cortó un poquito. Dice, entiendo que el flujo de Presto es vía Excel. Por la experiencia de ustedes, ¿puede ocurrir que se escapen elementos al exportar de Archicad a Excel? No, o sea, Excel, o sea, Archicad te exporta lo que tú tengas en tu tabla. Entonces tú exportas y no se tienen que perder, o sea, no ha pasado, o sea, no pasa eso, no creo que pasa, será un tema de un error de programa, o alguien que lo borre en Excel, no sé. Si ese elemento cumple con el filtro que le has puesto a la tabla de Archicad, claro que sale. Ahora, si no cumple con el filtro, entonces ahí ya no va a salir. Sí, yo creo que se refiere a eso también. Entonces ahí precisamente es devolverse un poco de lo que se decía desde un principio, tener el modelo bien etiquetado, tener los elementos, crear las materiales en Archicad, poner las superficies que son, tenerlo, o sea, bien modelado, pues. Entonces, si uno no tiene bien hecho el modelo y se inventó algo y puso una zapata como muro o lo que sea, o
¿no? Entonces no lo va a capturar los filtros precisamente. Entonces es precisamente tener bien modelado, bien etiquetado para que los filtros no fallen pues en obtener los datos del modelo. Dice aquí, con respecto a los cursos tanto de Archicad como Presto, claro que lo pueden tramitar a través de Consulting and Construction, allá en México. Con respecto a, dice aquí que si cualquier versión de Archicad puede trabajar con Presto. Claro que sí, porque cualquier versión de Archicad puede enviar su tabla de Excel y de Excel la puedo mirar a Presto. Dice aquí Fernando, la modificación en el ID de objetos de Archicad para vincular la base de datos. ¿Podrían ampliar cómo es ese proceso de match, de la modificación del ID de objetos de Archicad para vincular la base de datos? Ok, bueno, básicamente pues puede ser que es trabajo, o sea uno clasifica, por ejemplo, no sé si ven mi pantalla, aquí en la tabla, por ejemplo, de muros, tengo mi definición de esquemas que tengo el ID del elemento, pues. Este ID del elemento es modificable, obviamente, que es el que se toma desde las propiedades del muro. Pero este ID, el primero lo tomé desde la clasificación uniforme. Ahora, porque hemos dicho que este punto 100 fue algo que teníamos como digo, es un trabajo en equipo que se habló con, por ejemplo, en este caso, en este proyecto, se habló con la gente de Presto, con el ingeniero Héctor, y que mira, tengo una clasificación, pero necesito un detalle. Entonces, Presto, como maneja también uniforme, pero también necesita una identificación más precisa de los elementos, pues se le agrega se puede decir como apellido, entre comillas, al código uniforme. Sí, básicamente eso es como en un web. Perdón. Ahí para concluir ese tema, porque ya nos están diciendo que nos queda poco tiempo. En resumen, con respecto a ese tema, debes de tener lo que se llama una Biblia de códigos, donde tú tengas todo ya codificado con un estándar propio o internacional, y en esa estandarización debe estar todo, la particularidad de cada uno de los elementos. Entonces, habla aquí de cómo tengo la línea de Gantt, pues simplemente algo similar a Microsoft Project, o puedo integrar también con Project, puedo traerlo de Project hasta Presto, o de Presto a Project, pero también lo puedo hacer todo desde Presto. Simplemente, igual que el proceso de Project, defino cuáles son las actividades, le agrego las que falten, pongo duraciones, le pongo las relaciones que hay entre una y otra, y ya, sencillo. Dice que si existieran modificaciones en el proyecto, la actualización entre los datos del modelo BIM y Presto, ¿es automática? Obviamente que no, porque hemos estado diciendo que es a través de Excel. Tendríamos que identificar en Archicad cuáles son los cambios y solamente pasar los cambios. No hace falta pasarlo todo de nuevo, porque Presto permite registrar esa primera volumetría y después lo puedo agregar los adicionales, positivos o negativos. Perfecto. Muchas gracias, Héctor y Fernando. Nos encantaría poder contestar todas las preguntas que nos llegaron, son muchísimas. Vamos a tratar de contestarlas por correo, entonces, por favor, las preguntas que faltaron de contestar, ayúdenme a ponerle sobre la pregunta su correo electrónico para que Fernando y Héctor nos ayuden respondiéndolas por correo la mayor parte que podamos, ¿vale? Muy bien. Perfecto. Pues Héctor, Fernando, muchísimas gracias por su participación, la consideramos muy valiosa. También muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Recuerden, nuevamente tenemos seminarios toda la semana, entonces de 10 a 11 aparten sus mañanas justamente para ir viendo diferentes temas que vamos a ir abordando de colaboración con Archicad y otras plataformas, mejores prácticas, casos de éxito, tenemos de todo, ¿vale? Entonces, pues bueno, les agradezco muchísimo, Héctor, Fernando, y pues nos vemos mañana. Sí. Hasta luego. Gracias, Samantha, gracias, Héctor. Gracias, Samantha, Fernando. Gracias a todos.
Hasta luego. Un placer. Bye.